Para usted, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la economía de la capital? Bueno, yo creo que el punto fuerte es que Bogotá es una cuarta parte de la economía de Colombia. Eso significa que si a Bogotá la manejamos bien desde lo económico, vamos a ayudar a que el frenazo o el deterioro de la economía de todo el país sea menos importante. Sí, ese es un punto fuerte. Y por eso insistimos y hasta le mandamos así memes al alcalde para que por favor lidere una agenda de reactivación económica en la ciudad. Porque si logramos que Bogotá se muestre como un ejemplo de generación de empleo y de generación de crecimiento, vamos a compensar la incertidumbre económica del país. Un elemento fuerte que tiene Bogotá es la mezcla de su actividad económica en el sector comercio y el sector servicios, porque somos una ciudad mucho más educada que el resto de ciudades del país y por consiguiente aquí tenemos esos servicios que son versátiles, los servicios financieros, los servicios tecnológicos, los servicios administrativos, que ayudaron a que la bomba del empleo en Bogotá en el marco de la pandemia no fuera tan fuerte, porque más gente pudo teletrabajar en Bogotá. Entonces, ahí hay una oportunidad, porque si logramos también que la reactivación económica del sector servicios teletrabaje, vamos a disminuir la carga de movilidad de la ciudad. Ese es otro punto fuerte. El punto débil es que Bogotá no le está dando suelo a nuevas actividades económicas, sobre todo actividades manufactureras en la ciudad. Y yo no estoy de acuerdo con ese paradigma de que Bogotá solo tiene que ser una ciudad de servicios. Yo creo que el hecho de que Bogotá tenga que convivir con su aeropuerto intramuros, al menos durante los próximos 35 años, hace que en Bogotá la manufactura que requiere cadena de frío tenga una oportunidad estratégica de generar empleo, como es la agroindustria, la transformación de alimentos o el procesamiento de alimentos con cadena de frío, porque la cercanía de Engativá y de Fontibón al aeropuerto pueden generar suelo en esas dos localidades para poder tener mayor actividad económica en Bogotá y poder generar más empleo. Y eso es necesario porque los últimos datos del DANE muestran que si el sector manufacturero de Bogotá generaba 100 pesos en agosto del 2022, cuando llegó el presidente de la República, en diciembre solamente estaba generando 89.6 pesos. Bueno, y ahorita me comentabas algo de los servicios. Hace poquito salió un estudio de Servipunto donde dice que los tenderos se están vendiendo menos que en 2023 que en el 2022. Esto también va con todo lo que reveló el DANE cuando hizo el estudio del PIB, que justamente ese sector se estaba disminuyendo, pero en Bogotá las tiendas abundan. ¿Cómo se puede ayudar a ese sector o cómo se puede ayudar a ese tipo de industrias que de pronto se están viendo afectadas? Bueno, pues en primer lugar, en Bogotá ya estamos destruyendo empleo de las actividades de comercio desde julio del año pasado. Es decir, necesitamos pensar en cómo vamos a apoyar al comercio en Bogotá y adicionalmente necesitamos también establecer cuáles van a ser las herramientas a través de las cuales, uno, las empresas en Bogotá van a tener incentivos para generar empleo en algunos sectores específicos de la ciudad y otra es cómo vamos a establecer incentivos al teletrabajo en la ciudad para que la gente pueda trabajar desde sus casas y disminuir la movilidad. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad económica muy grande para que la agenda de reactivación de la ciudad pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y para usted, ¿cuál sería, digamos, un paso a paso para liderar toda esta agenda de... Ay, se me fue la palabra. De reactivación. De reactivación, sí. ¿Cómo sería el paso a paso para implementar esto? Bueno, el paso a paso para nosotros es, primero, garantizar qué empresas son competitivas en Bogotá. Y ya sabemos cuáles son las áreas de competitividad de Bogotá. El documento de especialización inteligente Bogotá Región nos habla de la biotecnología, de las industrias culturales y de los servicios especializados basados en TIC.
necesitamos saber qué requieren las empresas de esos sectores para establecerse en Bogotá. Pero además, qué recurso humano necesitan. Y eso se puede establecer rápidamente a través de la clasificación unificada de ocupaciones para Colombia, que existe desde el año 2021, en donde ese catálogo de ocupaciones se lo pasamos a los empresarios y los empresarios nos dicen, yo necesito esta ocupación, ¿sí? Necesito esta otra ocupación para poder ser competitivos. Y necesitamos que el distrito coja estos catálogos que dicen qué deben hacer esas personas y llamar a las universidades de Bogotá, que tienen sillas vacías porque hay menos jóvenes y hay menos plata para ingresar a la universidad. Y decirles, universidades, yo les pago por competencia específica, curso de 40 horas, curso de 60 horas o curso de 12 horas, y usted va y habla con el subsistema de formación para el trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo y me da un certificado. Entonces yo te entrego a ti ese certificado y te digo, dame tus datos y yo me encargo de conseguirte un empleo. Así es que vamos a reactivar la economía y así es que lo están haciendo las ciudades más importantes del mundo y así es como lo han venido haciendo las grandes ciudades a nivel global y es convertirse en agentes de formación en oficios y habilidades específicas, no ellos creando cenas, sino utilizando las universidades que ya están presentes en Bogotá y convirtiéndose en una bolsa de empleo pública efectiva para garantizar que esto se resuelva rápidamente. Pero bueno, aquí me hablas de las grandes empresas que pueden pues, hacer todo este proceso para atraer más personas que trabajen para ellas, pero que de los emprendimientos, ¿cómo se puede ayudar al emprendedor? Bueno, en ese punto Bogotá ha hecho una tarea que hay que reconocer, que hay que construir sobre lo construido. La marca Hecho en Bogotá es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico que ha tenido unos elementos claves, pero buena parte del emprendimiento en Bogotá se proyecta hacia la calle. ¿Sí? Sí. Entonces necesitamos resolver otro problema, que es el del gobierno del espacio público. Y necesitamos que haya una conversación entre la economía formal, la economía informal y la ciudadanía en el espacio público. Y ese es otro frente de acción normativa que nosotros tenemos desde el Consejo para poder hacer propuestas claras de cómo mejorar la gobernanza del espacio público en la ciudad y ese va a ser ese segundo proyecto de acuerdo estrella para este primer semestre del año. Bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, cuéntenos cómo vino toda esta idea de explicar la economía por medio de TikTok y por medio de todos estos videos en redes sociales. Bueno, me parece interesante porque yo sí creo que hay algo, Manuel, que me marca a mí y es, uno, ser profesor universitario durante 18 años continuos aquí en Colombia. Pero segundo, ver no solo en esos 18 años, sino desde cuando yo era muy pequeño y apenas tenía 13 años y veía al presidente Gaviria en 1990 cuando se posesionó como presidente y antes al presidente Barco. Y desde ese momento siempre la economía se manejó de forma rigurosa y responsable. Y lo que estamos viendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro es un manejo responsable de la economía. O sea, entonces hay que generar conciencia de que la economía es algo no sencillo, pero sí se puede entender por todos los habitantes del país para que podamos generar conciencia de que tenemos que cuidar nuestra economía, porque eso es lo que nos da para las empanadas, pero también nos da para hacer ejercicio en la inversión y da para que haya hueso, es decir, que haya infraestructura que genere competitividad en el país. O sea que también se podría, aunque no es labor del Consejo, sino del Congreso, también como una especie de oposición al presidente Petro para que la gente entienda. Entonces en Bogotá hacemos oposición constructiva y en el país hacemos oposición pedagógica.
Queremos que la gente sea consciente que la economía hay que cuidarla, que tiene unas bases, que es intuitiva, pero que sobre todo nos debe ayudar a unir esfuerzos para poder salir de este mal estado de la economía en el que nos encontramos en este momento.